¿Qué nombres han comenzado a oírse tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo? Ya se sabe, con nombre y apellido, quiénes fueron sus principales enemigos y qué intereses les tocó el alcalde del sombrero. ¿Fueron narcos o políticos? En las últimas horas, familiares del edil y autoridades han comenzado a soltar pistas sobre quién pudo ser el autor intelectual. Y te adelanto algo, detrás de cada sospechoso hay una historia de fuerte confrontación con el alcalde asesinado. Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me he dado a la tarea de revisar todas las pistas dadas por testigos y autoridades para hurgar entre la relación que tuvo cada uno de los sospechosos con el alcalde asesinado. ¿Fue un móvil político con miras a la renovación de la gubernatura o fue por pisar intereses de la delincuencia organizada? Te adelanto algo, a esta historia se le suma un caso delicado. La Fiscalía de Michoacán acaba de revelar fuertes acusaciones que apuntan contra el escolta personal del propio Carlos Manzo. Ese escolta que hoy forma parte del primer círculo en el cuidado de Grecia Quirós, su esposa y nueva presidenta de Uruapan. Están desesperados porque su prospecto, que es Raúl Morón, que busca usted ponerlo como gobernador de Michoacán nuevamente, pues está prácticamente desplomado. Ustedes saben que van a perder las elecciones del 2027 y es eso que han arreciado los ataques de esto que consideramos nosotros una mafia. No hay secretos, fue el propio Carlos Manzo quien acusó por nombre y apellido a un grupo de políticos de operar en su contra porque estaban perdiendo fuerza ante la renovación de la gubernatura de Michoacán para el 2027. La hipótesis del móvil político con miras a la próxima jornada electoral ha sido retomada recientemente por su propio hermano Juan Manzo, quien pidió a las autoridades no olvidar que el alcalde del sombrero tenía enemigos en la política, enemigos a los que también identificó por nombre y apellido. Sus posiciones estaban claras, él tenía una disputa con el senador Raúl Morón, tenía una disputa con el diputado Leonel Godoy y tuvo disputas también con el anterior presidente municipal, con Ignacio Campos. Esto fue público, sí. No estamos diciendo nada que no sea. Pero no solo los hermanos Manzo pusieron el dedo sobre el móvil político. Grecia Quirós, la nueva alcaldesa de Uruapan, hizo señalamientos de posibles políticos involucrados en el asesinato de su esposo consumado el pasado 1 de noviembre. La acusación la hizo frente a más de 60,000 personas en una manifestación realizada el pasado 7 de noviembre, donde advirtió a quienes mandaron a matar a su esposo que les darán el voto de castigo en el año 2027, año en que se renovará la gubernatura de Michoacán. Pero ¿saben qué? Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo. A las acusaciones de políticos se le sumaron otras contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada. En mi último video te platiqué de la amenaza revelada por un medio nacional contra Grecia Quirós, amenaza enviada una noche antes de que asuma el cargo de alcaldesa sustituta de Uruapan. En ese mensaje se señala por su apodo a 4 integrantes de la delincuencia organizada, el R1, el R2, el R5 y la Gorda. Comenzaré con ellos, con el señalamiento que apunta al cártel Jalisco Nueva Generación y más tarde abordaré las acusaciones contra políticos. Las acusaciones contra la delincuencia organizada han tomado fuerza tras recordar el momento más tenso que tuvo Carlos Manzo como alcalde de Uruapan el pasado 27 de agosto, con la detención del jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Muy buenas tardes, pueblo de Uruapan. Les pido que me ayuden a compartir esta información de manera urgente para que la ciudadanía de Uruapan, de Michoacán, esté enterada de lo que está pasando en estos momentos en el municipio. También solicitar el apoyo al gobierno de la República, al secretario Omar García Harfuch, a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional. Hace unos momentos la Policía Municipal detuvo a 2 individuos. Uno de ellos es a quien se le señala de ser el líder delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ya se está trabajando en la Fiscalía General de la República, así que pedimos todo el apoyo. Les pedimos también que por favor tomen sus precauciones, eviten salir hasta que se levante la alerta de código rojo en estos momentos y pedirle el apoyo al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional. Lo estamos haciendo lo que respecta por parte de la Policía Municipal.
Ese 27 de agosto, el alcalde de Uruapan informó sobre la detención de René, conocido como El Rino, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona. Tras la captura, el ayuntamiento declaró alerta roja y solicitó apoyo urgente a las fuerzas federales para prevenir posibles represalias. La detención fue realizada por elementos de la Policía Municipal en la calle Copatizio, sobre la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, en las inmediaciones de la colonia Jardines del Pedregal. En el operativo también fue capturado un escolta del presunto líder criminal. De acuerdo con Carlos Manso, en el lugar les aseguraron un arma de fuego, cartuchos, droga, dinero en efectivo y un dron con conexión satelital. Pasen esta información, esta alerta, nos mantenemos en código rojo. Hay un operativo importante por la detención de este individuo a quien se le señala de ser uno de los generadores de violencia más importantes en la región de Uruapan. Estén informados, compartan esta información y los voy a mantener informados. En estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada que hacer en este momento en la calle, tomen sus precauciones y se resguarden hasta que existan las condiciones de seguridad para poder levantar este código rojo. El alcalde detalló que ambos hombres fueron arrestados tras ser detectados en un operativo cuando se les marcó el alto por actitud sospechosa. Para entonces, autoridades buscaban a El Rino de extorsión, secuestro y homicidio cometidos. Ante la magnitud del hecho, el presidente municipal comunicó a través de sus redes sociales que el municipio estaba en alerta roja para proteger a la población. En un mensaje dirigido a los habitantes, pidió extremar precauciones y evitar salir a las calles mientras continuaba el operativo de seguridad por la detención de El Rino. Allí, el edil reiteró que su gobierno no tiene ni tendrá pactos con el crimen organizado, sin importar de qué grupo se trate. El informe vino acompañado de una solicitud urgente al Ejército, la Guardia Nacional y a la presidenta Claudia Sheinbaum ante reportes de que grupos armados intentaban ingresar al municipio, aparentemente en consecuencia a la detención de El Rino. En las horas posteriores a su detención, Uruapan fue puesto en código rojo, mientras que el alcalde encabezó operativos para presuntamente detener el avance de hombres armados que querían adentrarse al municipio. Muy buenas noches, pueblo de Uruapan. Me estoy conectando. En este momento nos estamos movilizando por reportes que se están haciendo de que presuntamente hay grupos armados que quieren ingresar a Uruapan. Esta información es importante que me ayuden a compartirla. Los actualizo de lo que pasó en el transcurso de la mañana. La Policía Municipal logró detener a una persona apodada El Rino. Con la revelación que Grupo Imagen hizo de la presunta amenaza enviada a Grecia Quirós, esposa de Carlos Manso, vía WhatsApp, se ha revivido la hipótesis de que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación quien cometió el atentado. El medio aseguró que el mensaje estaba firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Michoacán Nueva Generación, el R1, el R2, el R5 y La Gorda, y que ahí se afirma que están por terminar lo que empezaron con Carlos Manso. Los firmantes han sido identificados como los hermanos Ramón, Rafael, Roldán y Jesús Santiago Álvarez Ayala, acusados desde hace más de una década por su papel dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ramón, el R1, es identificado por autoridades federales como uno de los fundadores y mandos más altos del cártel. Originario de Jalisco, alcanzó notoriedad en el 2012 cuando la Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló como el segundo hombre más importante dentro de la estructura del cártel, encargado de coordinar operaciones de narcotráfico, extorsión y secuestro en la zona metropolitana de Guadalajara, así como de supervisar la expansión del cártel hacia los estados de Guanajuato y Michoacán. Ese mismo año fue detenido en Jalisco junto con sus hermanos Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala, el R2 y R3. Sin embargo, el R1 fue liberado una década después, en noviembre del 2022, debido a irregularidades en el proceso judicial. El R2 es Rafael Álvarez Ayala, también acusado de ser uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido con sus hermanos en septiembre del 2012 y también liberado 10 años más tarde. El R3, Jesús Santiago, corrió exactamente la misma suerte. Él fue acusado de ser enlace operativo entre los mandos regionales y la estructura central del cártel, encargándose de coordinar movimientos de armas, dinero y personal. Sin embargo, el poder político del clan recayó en el otro hermano, Roldán Álvarez Ayala. Grecia Quirós fue amenazada por un grupo criminal una noche antes de que tomara protesta como presidenta municipal sustituta.
Roldán Álvarez Ayala alcanzó notoriedad al ocupar la presidencia municipal de Apatzingán, desde donde se le acusa que tejió relaciones con figuras políticas y empresariales que favorecieron la expansión del cártel del Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente. Su administración fue acusada de presuntos actos de corrupción y por presumiblemente permitir la penetración del crimen organizado. Es así como esta familia ha sido vinculada con delitos de extorsión, secuestro, narcotráfico y desapariciones, y sus nombres volvieron a aparecer en los medios nacionales cuando El Universal publicó erróneamente que el asesino material de Carlos Manzo había sido un joven apodado como El Cuate. Aunque esa información resultó ser falsa, el diario aseguró que El Cuate formaba parte de la estructura delictiva en la que pertenecen el R1 y R2. Ahora ha sido el Grupo Imagen quien los vuelve a mencionar, incluidos al R5 y La Gorda. Debo ser honesto, al momento no existe información sobre las identidades del R5 y La Gorda, aunque sí de la familia Álvarez Ayala. Además de que de manera oficial ninguna autoridad ha hecho señalamientos en contra de este grupo de hermanos. El día de hoy presentar este plan, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda. Mientras que hay señalamientos contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada, el gobierno federal ha lanzado una estrategia que no va específicamente contra un grupo delictivo. Este 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el que su gobierno busca revertir la violencia en Michoacán. El plan se estructura en 12 ejes y más de 100 acciones. La presidenta informó que la estrategia contempla una inversión mixta de alrededor de 57,000 millones de pesos, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que destinará más de 2,700 millones de pesos. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas en la mañanera del pueblo. Lo que ocurre en Michoacán no se limita a la acción de la delincuencia organizada. Aunque la violencia tiene varias décadas, tan solo en los 4 años de gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya han sido asesinados 7 presidentes municipales, siendo el de Carlos Manzo el caso más reciente. Los ataques de la delincuencia organizada contra autoridades revelan el interés de los grupos delictivos por tener el control político. Y justo en el 2027, Michoacán pasará por uno de los momentos políticos más decisivos, cuando se renovará la gobernatura, los 112 ayuntamientos y el Congreso local. Las encuestas publicadas hasta ahora colocan a Morena en la cabeza de las preferencias con entre el 35 y 50% de la intención del voto. Raúl Morón Orozco, exalcalde de Morelia y senador morenista, es quien encabeza esas encuestas, aunque la candidatura en el partido todavía no está definida. Lo cierto es que ninguna de las encuestas publicadas consideró como opción a Carlos Manzo, quien muchos ya perfilaban como candidato o favorito por la vía independiente y respaldado por el Movimiento Independiente del Sombrero que él mismo fundó y con el cual ganó la alcaldía de Uruapan el año pasado. Y es justo allí en donde llegan los rivales políticos del alcalde del Sombrero. Están desesperados porque su prospecto, que es Raúl Morón, que busca usted ponerlo como gobernador de Michoacán nuevamente, pues está prácticamente desplomado. Ustedes saben que van a perder las elecciones del 2027. En diversas ocasiones, Carlos Manzo arremetió contra políticos morenistas que en años pasados fueron compañeros de partido. Recientemente, Juan Manzo recordó las diferencias que Carlos tuvo con 3 políticos específicos: Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy y Nacho Campos. Raúl Morón es el favorito de las encuestas para gobernador. Morenista, exalcalde de Morelia y actual senador de la República. Su ascenso dentro de Morena se dio como parte de la ola obradorista del 2018, tras abandonar el PRD, donde militó por más de 2 décadas. En el 2021, iba a ser candidato a gobernador por Morena, pero el INE le canceló la candidatura por no presentar informe de gastos de precampaña. Fue por eso que en los años posteriores siguió construyendo su carrera con miras a volver a obtener la candidatura. Su liderazgo ha sido motivo de tensiones internas, pues le acusan de controlar candidaturas locales y de cerrar espacios a nuevos liderazgos. Y ahí es en donde entró su rivalidad política con Carlos Manzo, quien, tras abandonar Morena, lo acusó públicamente de corrupción y de intentar manipular procesos internos del partido. Y aunque no existen encuestas que confronten a Raúl Morón con Carlos Manzo rumbo a la gubernatura, sí representaba el independiente una amenaza en sus aspiraciones políticas. La elección del 2027 no es contra Raúl Morón, es contra Leonel Godoy, el padrino político y el orquestador de esta mafia de rufianes que destruyeron al PRD cuando fueron gobiernos en Michoacán, que trajeron a la delincuencia, trajeron a los Zetas en sus gobiernos, que generaron un caos de seguridad en todo el estado,
que todavía tiene consecuencias fuertes y letales contra el pueblo de Michoacán. Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y actual diputado federal de Morena, fue otro enemigo político. La relación entre ambos fue una de las más tensas dentro del morenismo michoacano en los últimos años. Carlos Manzo y Leonel Godoy coincidieron dentro de Morena entre el 2018 y 2021. Sin embargo, con el paso del tiempo, Carlos Manzo se distanció de la estructura godoyista a la que consideraba cerrada, vieja y autoritaria. En entrevistas locales y mensajes en redes, el alcalde de Uruapan señalaba que el morenismo michoacano estaba secuestrado por las mismas manos que lo hundieron antes en el PRD, en clara alusión a Leonel Godoy y a su círculo político. La ruptura se hizo pública en el 2023 cuando Carlos Manzo anunció que buscaría la alcaldía de Uruapan de forma independiente, fuera de Morena. Ese movimiento fue interpretado dentro del partido como una afrenta directa a la línea de Leonel Godoy, a quien acusaban de tener influencia en la designación de candidaturas locales y en la estructura electoral de Morena. Y ahora, con Carlos Manzo apuntalándose a la gobernatura del 2027, nuevamente representaba una amenaza a los intereses políticos de Leonel Godoy. Eso es lo que va a estar en juego en el 2027, pueblo de Michoacán y pueblo de México. El empoderamiento de la narcopolítica, el empoderamiento del crimen organizado a través de actores políticos sin escrúpulos, sin corazón, sin amor al pueblo de Michoacán, contra el pueblo. Nomás hay de dos sopas. Estos narcopolíticos, este esquema de delincuencia a través del empoderamiento de estos intereses delictivos que quieren seguir penetrando y acabando con las instituciones, y la otra parte, que es el rescate del pueblo de Uruapan y de Michoacán para hacer respetar a la ciudadanía, para hacer respetar a la gente inocente. Ignacio Benjamín Campos, o Nacho Campos, es otro de los políticos a los que Carlos Manzo resultó incómodo. También del partido de Morena, Nacho Campos fue alcalde de Uruapan antes que Carlos Manzo y operó en la estructura de Leonel Godoy. De hecho, en el 2024 buscó la reelección, pero perdió ante el alcalde del Sombrero, quien renunció a Morena para buscar la candidatura a la presidencia municipal por la vía independiente. En el 2023, las tensiones se hicieron evidentes cuando Carlos Manzo denunció públicamente que la administración de Nacho Campos estaba infiltrada por intereses criminales y que el ayuntamiento operaba de rodillas ante el crimen organizado. Después de su derrota, Nacho Campos acusó a Carlos Manzo de mentirle al pueblo y de dividir a la izquierda en Michoacán. Las diferencias entre ambos políticos fue de las más mediáticas y registradas en redes sociales. Aquí no vas a venir a hacer tus chingaderas, que te quede claro. Tope lo que tope. Y me los dejas ir a la gente. Si no tiene nada que esconder, ¿de qué tienen miedo que se manifieste el pueblo? Entonces déjalos ir, déjalos ir inmediatamente. A mí no me vas a tronar. No, ¿cómo no? Representamos al pueblo y eres un tirano, un represor. Tú representas a los delincuentes. Yo también. Al crimen organizado representas. Demuéstralo. Esto es lo que estás haciendo con el pueblo. Te comprometiste a arreglarle su socavón desde hace un año y no lo has hecho. ¿Sabes por qué? Porque te robas el recurso, porque eres un doble cara, un hipócrita. Secretario de Gobernación. Eres un hipócrita. ¿Y me los dejas ir? O en este momento vamos a tomar todas las salidas de Uruapan. Tómalas. Haz lo que tú consideres correspondiente. Vamos a llamar al pueblo para que se manifieste pacíficamente. Y así le vamos a dar la bienvenida al gobernador de manera pacífica, denunciando lo que eres. En estos momentos, Morena se encuentra dividido en Michoacán. El pasado 26 de octubre, la confrontación de los comités seccionales de Morena desató una serie de riñas internas por el control de esas estructuras políticas. En esa ocasión hubo 2 agresiones que obligaron a suspender los resultados en Uruapan y dejaron denuncias por el presunto robo de urnas. Algunos medios locales acusaron a Carlos Manzo de haber orquestado las riñas, pese a no militar en el partido, pero como parte de sus diferencias con Raúl Morón. Lo cierto es que la elección fue cancelada entre gritos y empujones y la acusación del robo de urnas. A las acusaciones directas contra rivales de Carlos Manzo se ha sumado un señalamiento por parte del gobernador de Michoacán. Este 10 de noviembre, Ramírez Bedoya reveló que el asesino material del alcalde de Uruapan fue asesinado
pese a que ya había sido detenido. La gravedad de esta acusación radica en que el asesinato del homicida pudo haber sido para silenciarlo y evitar que hable, además de que una vez detenido fue un solo tiro certero el que le quitó la vida, de tal forma que no hubo un enfrentamiento entre el homicida y quienes debían proteger a Carlos Manso. De la misma forma, el gobernador aseguró que en estos momentos una de las líneas de investigación se centra en los guardias del alcalde, los mismos guardias que ahora protegen a su esposa, Grecia Quiroz, la nueva presidenta de Uruapan. Se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad. ¿Sí? Pues en eso se está, en realidad todo, presidente, porque era un adolescente. Permítame, eso se está investigando. Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando. Se está investigando la Fiscalía todo este tema. Lo dicho por el gobernador fortalece el debate sobre el asesino material, el joven de 17 años de edad. Por un lado, la Fiscalía de Michoacán reveló información personal del homicida, como el nombre completo y el lugar donde vivía, pese a ser menor de edad. Esto desató el debate de si el homicida fue un verdugo o, en realidad, víctima de un grupo que lo pudo haber obligado a cometer el crimen. No pretendo defender a nadie, solo muestro que este hecho coincide con otro más. En las últimas horas ha sido publicado este video. Él es Carlos, de 15 años de edad, reportado como desaparecido en abril, pero recientemente visto en un narcovideo. Aquí, el joven asegura que fue reclutado con engaños por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y que fue obligado a combatir para los Chapitos en una emboscada. Sin embargo, afirma que fue rescatado por la facción rival, la de los Mayos, tras lo cual se infiere que fue rescatado y videograbado para dar su testimonio. Sea cual sea la realidad, lo cierto es que estamos ante la cooptación de nuestros jóvenes por parte de intereses más oscuros, quienes ocultan sus verdaderos rostros para cumplir sus objetivos más perversos. ¿Quién te reclutó? Los Mayos. ¿Para qué te reclutaron? Para ir de apoyo con la chapiza con pechera. ¿Para hacer qué? Para hacer una emboscada. ¿Dónde te detuvieron? En Zapote. ¿Por qué te detuvieron? Con mi pechera y mi rifle. ¿A quién vas a estar reclutando? Pura gente de mi edad, 14, 15 años. ¿Qué les prometen? Les prometen varias cosas o los engañan por el Facebook, por las redes sociales, de albañiles o algo, y después los amarran y ya no los dejan ir. ¿No les cumplen lo que prometen? No les cumplen, no les pagan, les prometen también vacaciones y es pura mentira, los dejan ahí. ¿Qué le recomiendas a todos los que están reclutando niños como tú? Que mejor nos metan a las redes sociales y que mejor agarren un trabajo legal.